Tener un hijo, alimentarlo y acompañarlo en su crecimiento hasta que cumple la mayoría de edad es una labor que todos los padres saben el esfuerzo y dedicación que exige. Si los niños vienen con o desarrollan una minusvalía, mucho más. En el Centro Holístico Harmony Marbella tuvimos el gusto de charlar con Charo Reina. Charo es profesora de educación especial y ha dedicado parte de su tiempo a investigar sobre las causas del autismo y a formarse para ayudar a mejorar la calidad de vida de los chicos y chicas que lo padecen. Una cita con el amor se ha venido hoy a la ciudad de Marbella, en concreto al Centro Holístico Harmony, a charlar un ratito con Charo Reina. Muy buenas tardes, Charo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, gracias. Charo Reina es profesora de educación especial, trabaja desde hace unos cuantos años, ella nos dirá cuántos, con niños, fundamentalmente con niños autistas, niños síndrome de Down. ¿Cuáles son los chicos y las chicas, qué problemática, qué limitaciones tienes, si se puede llamar limitaciones, con los niños que has trabajado en el colegio? Pues yo llevo unos 15 años trabajando en colegios con niños de educación especial. He ido pasando por muchos colegios y en los colegios hoy día abarcan todos los niños de educación especial, porque tenemos aulas específicas donde están los niños un poco más gravemente afectados y los niños que aun siendo con necesidades educativas especiales están integrados dentro de las aulas. A mí eso me parece una maravillosa, no sé, evidentemente no soy un especialista, pero me parece una maravillosa idea la de que los niños autistas y con síndrome de Down estén incluidos en una clase normal, y lo considero acertado, y vuelvo a decir que no soy un especialista, considero que es acertado tanto para los niños que lo tienen como para los que no lo tienen, para que de alguna manera su mente se abra al socializarse con este tipo de niños. Sí, te puede sorprender lo que los niños considerados normales pueden aprender de estos niños. Por ejemplo, en un colegio que tenemos ahora tenemos una niña integrada con parálisis cerebral, con 4 añitos, y esta niña hay días que la sacan un poquito antes del cole y cuando se va llora, porque es tan feliz en el colegio y los compañeros la quieren tanto y la arropan tanto que ella no se quiere ir del cole. Entonces es una forma de enseñar a los niños a relacionarse con ellos sin ningún tipo de miedo ni de problemas. Porque muchas veces cuando nosotros somos mayores conocemos a una persona y por miedo no sabemos acercarnos, pero ellos cuando son mayores recuerdan, como era tal este niño, entonces se relacionan sin ningún tipo de problema. Y sin discriminación, que es algo tan importante, ¿no? Tú llega un momento, bueno, te formas como profesora o maestra de educación, en este caso de educación infantil, luego posteriormente haces másters para formarte, porque te llama la atención el tema de los niños autistas. ¿Qué formación tienes al respecto? Pues yo vengo de FP, de auxiliar de clínica y monitora de educación especial, después hice educación física, en el que hice muchos cursos de la educación física adaptada a niños de educación especial. Después hice un máster en logopedia y un posgrado de autismo. Un posgrado de autismo. Sí, a partir de ahí empezaron las terapias alternativas, pero eso es la parte pedagógica. Pero es muy interesante porque has ido complementando, como dices, ¿no? La formación oficial con luego posteriormente con formación holística o formación complementaria, que resulta muy útil, y a ti te está resultando o te ha resultado muy útil posteriormente para facilitar a los niños con este tipo de limitaciones que se comuniquen mejor con sus propias familias. Lo que es el tema de la pedagogía te enseña una parte específica de los niños, que es como enseñarles a leer, a escribir y todo lo que es la parte pedagógica. Pero la parte alternativa a mí me ha abierto el abanico de ver otras posibilidades. Entre ellas las flores de Bach. Las flores de Bach son 38 flores, cada una de las flores trata una de las emociones. Entonces a mí las flores de Bach me dieron la posibilidad de ponerle nombre a las emociones que puedan tener estos niños. Y es muy curioso porque se supone que ellos tienen un problema emocional, sin embargo, las flores de Bach, como yo las hago con ellos, que es a través del testaje, puedo ver qué emociones tienen
incluso qué emociones han podido absorber de la familia, porque ellos también tienen la capacidad de ser un poco esponja, espejo, a las emociones que se están moviendo en la familia. Es una brújula emocional, es abrir el abanico y que ponerle palabras a esas emociones que parece que ellos no tienen, pero sí que las tienen. Cuando un matrimonio tiene un hijo y viene con ese síndrome o síntoma de autismo, ¿cómo has percibido tú que lo recibe la familia? ¿Cuándo se sabe que un niño, ya en los 9 meses de gestación, se apunta que puede traer ese perfil de autista? No. Los niños autistas, los niños con autismo, son normales hasta los 18 meses. Tienen un desarrollo normal y a los 18 meses entran como en una campana. Al principio les hacen muchas pruebas de sordera porque parece que no escuchan. Empiezan como a ver cambios que tienes que tener un ojo muy entrenado para ver esos cambios que están pasando. Entonces son síntomas como que, por ejemplo, los llamas a su nombre y no contestan, pero sin embargo, si en la tele de la habitación de al lado sale el anuncio que a ellos les gusta, salen corriendo a la habitación, pero siempre están las pruebas esas de sordera y todo eso. Como se lo toman los padres, ten en cuenta que es un niño que tiene un proceso normal y de pronto empiezas a ver que algo no funciona. Entonces pasan por la etapa de la negación muchas veces, por eso los niños autistas tardan tiempo en ser diagnosticados, no todos los pediatras incluso ¿Cuánto lo tiempo pueden puede ver. tardar me imagino que habrá un largo espectro de posibilidades, pero ¿tú conoces algún caso por extremo que los padres hayan tardado mucho en darse cuenta que su niño era autista? Niños que han llegado al colegio con 3 años sin saber que eran autistas. ¿Qué ocurre cuando un niño autista no diagnosticado llega al colegio? Cuando llegan al colegio, las profesoras suelen estar muy acostumbradas a ver que algo distinto está pasando, sobre todo porque son niños que no suelen llegar con lenguaje. No saben hablar o tienen un tipo de lenguaje con ecolalias que van repitiendo algunas palabras. Mientras que el resto de sus compañeros hablan con... Claro, con pero cuando fluidez. a veces son padres que no tienen otros niños donde han podido comparar, pueden ver como que bueno, tienen un retraso del lenguaje, pero va a ir evolucionando. Entonces cuando llegas a un colegio casi siempre las profesoras suelen estar alerta y ver que algo distinto pasa. Estos niños se derivan al orientador del centro y ya los ve el orientador, la logopeda y se le hace un diagnóstico. Depende de la rapidez, puede estar tratado en meses o en un año, depende de lo que tarden las pruebas. ¿A día de hoy qué herramientas tenemos para que el niño o que ya se convierte en adulto tenga una vida lo más normal posible? Pues es que el autismo es muy amplio. Hay niños que suelen estar muy gravemente afectados y asociados a un retraso mental severo o leve, o pueden ser niños que no tengan un retraso mental. Entonces puede haber autistas que no hablen en la vida y puede haber autistas con altas capacidades, que escriben libros o que tienen un don especial. ¿Hay algún personaje conocido que haya escrito libros, que precisamente porque sea autista pues haya tenido un renombre? Porque fíjate, es autista y aún así ha llegado a ser... No, pero sí hay casos, por ejemplo en la tele salió un chico que lo montaban en un helicóptero, daba un paseo por la ciudad, la veía durante 1 hora o así, y después podía reproducir la ciudad entera, incluso contando cada ventana que había en cada edificio. Y eso es una historia real. Verídica. También hay una chica que fue famosa porque ella llegó a la universidad, llegó a ser ingeniera y ella ha escrito libros y expresa cómo se siente un autista. Ella decía que se sentía como detrás de un cristal, como este. Permanentemente. Permanentemente, porque era como una intención de comunicar y no podía, tenía esa sensación de espejo. El autismo es algo como muy... llama mucho la atención a muchas personas, es algo que se intenta investigar mucho, pero a día de hoy no se sabe la causa por la que aparece el autismo y tampoco tiene cura. Depende mucho pero pueden llevar una vida lo más normalizada posible,
dependiendo del nivel que tengan y del retraso mental que lleven asociado. Y de las herramientas que hayamos puesto en su proceso de crecimiento para despertar todas las cualidades, todo el potencial que esos niños y niñas pudieran tener. Hablando de cifras, ¿a cuántas personas afecta el autismo o afectaba hace 15 años en un país como España, por ejemplo? Pues eso es una cifra que para mí es muy alarmante y muy preocupante, porque cuando yo empecé a trabajar hace unos 15 años teníamos uno de cada 10.000 niños autistas y vamos por uno de cada 250 niños con autismo. Entonces los niveles se están disparando y todavía no se ha encontrado la causa por la que esos niveles están subiendo tanto, pero sí que es algo muy preocupante. Porque me entiendo que para dos papás, papá y mamá, que le llega un niño autista, la verdad es que la vida torna, bueno, como con otros casos, pero la vida a partir de ese momento es vivir para el niño o la niña, ¿no? ¿Cómo lo has percibido tú con los papás? Si un niño normal ya es absorbente, esos niños entiendo que son doblemente absorbentes para toda la vida, todas las demandas que tienen. Pues hay un corto muy bonito que se hace y dice, hay una mujer que cuenta, porque ellos tienen un horario marcado, ellos tienen que tener unas agendas antes para saber lo que va a pasar durante el día, unas rutinas muy establecidas, y la mamá cuenta que los 5 minutos que tienen libres son los minutos del café. Porque el resto del día los niños estos suelen tener una intensidad de terapias bastante alta. Son niños que van al colegio y que después por la tarde siguen yendo a terapia y que en verano siguen yendo a terapia. Entonces son unos niños que tienen un nivel de vida de exigencia alto también. Sí, para sacar al máximo su potencial. El problema es que los papás, en este caso, problema, no sé si llamarlo problema, pero hace que sus papás se vean arrastrados por esta vorágine en el que se convierte la agenda del chico o la chica autista. Sí. Cuando llega a una casa, un caso como este, no suele dejar a nadie fuera. Todo el mundo se tiene que involucrar. Siempre se suelen mover mucho las familias, porque ya un hijo te mueve mucho la vida, un niño con unas necesidades especiales te la mueve muchísimo más. Pero para mí la relación que yo he tenido con ellos es que yo me quito el sombrero ante estos padres. Es un caso que te mueve muchísimo, pero te demuestran lo que es el amor, te demuestran lo que es el valor, y a mí me han ayudado mucho a tener prioridades en la vida, ¿no? ¿A cambiarlas? A cambiarlas, porque ahora una factura del teléfono ya no es un problema, ni que se te rompa un grifo. Es como que las cosas, claro, relativizan mucho. Las cosas que a nosotros nos preocupan, a ellos pasan a un segundo plano, ¿no? Incluso yo, para mí, que llevo trabajando tantos años con ellos, hay muchas cosas que pierden su importancia, ¿no? Es como que vivir la vida y valorar la vida en lo que tienes se convierte en una prioridad. Eso mismo le debe pasar a los niños que conviven con niños autistas en el colegio, ¿no? Que, como dicen, yo digo que tengo un problema, puede pensar un niño, problema a lo mejor lo tiene aquel, ¿no? Yo es que trabajo más con chiquitines, con los de 3 añitos. Bueno, que no llegan a esos niveles de reflexión. A esos niveles de reflexión que ellos no llegan, ¿no? Pero es muy bonito verlos jugar juntos, ¿no? Porque ellos juegan sin ningún problema, sin ninguna discriminación, y es algo muy bello de verlos jugar. Cuando un niño normal, por llamarlo de esa manera, juega con un niño autista, ¿le está facilitando de alguna manera el juego? ¿Se vuelca con ese niño porque ve que el autista tiene alguna limitación? ¿Cómo lo percibes tú? A veces juegan con mucha naturalidad. Creo que ¿Pero el niño autista le sigue en los juegos al que entendemos como normal? Sí. Pero, por ejemplo... depende del grado también, ¿no? Del tipo de Pero juego, si entiendo. tú los ves en un patio de colegio, están todos juntos jugando. Sí. Perdóname, a lo mejor es que, claro, la idea que yo tengo pero ¿el niño autista puede jugar al fútbol?
No juegan al fútbol, no, a lo mejor no, ¿O ¿no? a una Pero pelota? ya te digo, como yo juego como yo Como estoy son con los más niños chiquitines y pequeños. lo que tienen son columpios o están jugando a correr o a pillarse o cualquier eso cosa, sí. pues eso sí que lo hacen. O por ejemplo el otro día tuvimos una fiesta en el cole en el que los niños salían bailando y ellos salieron integrados. A lo mejor no salen bailando, pero salen tocando la pandereta o salen tocando la Y guitarra. son extraordinariamente felices Sí, 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 haciéndolo. sí. Nosotros lloramos de la emoción de verlos así. Es que es muy bonito de verlos integrados. Hablabas de que 1 de cada 250 niños a día de hoy nace autista. Pero no nacen. Perdón, a los 18 meses, a los 18 meses empiezan a cambiar. ¿Qué causas en los congresos, porque hay congresos de autismo, ¿no?, en el que los especialistas se reúnen, qué causas estáis valorando como posibles, como predominantes para que en 15 años, que realmente es muy poco tiempo, haya habido este cambio de cifras tan alarmante? Pues a mí uno de los congresos que más me impactó fue uno que duró 4 días, vino mucha gente de distintas partes del mundo y vino gente del norte de España. Fue un congreso, por tanto, entonces bastante serio y con gente de renombre, por decirlo de alguna manera. Y mucho también a nivel internacional. Dieron otras pautas, aparte de las pedagógicas, porque las pedagógicas es, bueno, enseñamos a leer y a escribir, pero intentaron abrir un poco el abanico y ver las posibilidades. Entonces, ellos decían, por ejemplo, la gente que venía de Estados Unidos, que ellos, antes de tratar a un niño a nivel pedagógico, lo que hacían era tratar su sistema digestivo, porque pueden tener asociadas intolerancias alimenticias, pueden tener cándidas, muchas, pueden tener metales pesados. Entonces es como si yo me pongo a estudiar cuando me he tomado 3 cafés. No me puedo tomar ningún café porque yo ya con un café me revoluciono. Entonces es como poner a un niño a estudiar cuando su sistema nervioso o su sistema digestivo no está bien porque está alterado. Entonces ellos decían que lo primero que hacían era limpiar a estos niños de que su sistema digestivo estuviese sano, que intentar ver si tenían alguna intolerancia alimenticia, porque suelen ser intolerantes al gluten y a la caseína, algunos, y miraban también los niveles de metales pesados que tenían en el cuerpo. Entonces ellos lo limpiaban todo esto para después aprovechar al máximo su rendimiento pedagógico. Entonces era algo que ellos no descartaban y a mí me llamó mucho la atención y de hecho incluso yo hice cambios en mi vida personal porque nos hablaron mucho del tema de los metales pesados y nosotros consumimos comidas que antes no se hacía, muchas latas o muchos productos en las verduras. Y entonces, yo por ejemplo en mi vida desaparecieron las latas. Las conservas. Las conservas. Las conservas sí. que vienen en lata. Los metales pesados pueden ir en las amalgamas. ¿De los dientes? De los dientes de los papás. Los metales, los peces grandes, los peces que tienen tejido adiposo. El metal pesado está en esa parte del cuerpo y nosotros nos comemos. Si eso además está metido en una lata, todavía tiene más. Y hace por ejemplo 1 año o 2, no me acuerdo, di una charla también sobre autismo en un curso sobre adiestramiento canino, porque estos niños también a veces les ayuda mucho tener terapia con animales. Y un perro guía les ayuda muchísimo, tiene muchas ventajas, ¿no? Entonces, detrás de la charla que yo di, vino una mujer que venía de Francia, que traía un niño con autismo y con un perro adiestrado. Y ella, por ejemplo, el tema de los metales pesados era algo que en Francia era muy común hablarlo, y ella sí había hecho a su hijo esas limpiezas de metales pesados. Además es que es algo muy fácil. Porque, es fácil. Sí, porque tú a un niño le puedes hacer un análisis de pelo para ver si tiene metales pesados
y después simplemente se hace una quelación, son unas algas que el niño se toma, se cogen a los metales pesados y lo arrastran. Pero no solo los metales pesados afectan a los niños autistas, sino que hay muchas personas que tienen como una enfermedad crónica y lo que tienen es una intoxicación de metales pesados o una fatiga crónica y no saben lo que es. Y si te haces un análisis de metales pesados, puedes ver que tienes eso. Entonces sí que no es descabellado descartar que incluso personas que llevamos toda la vida a lo mejor comiendo latas o algo así, puedan hacerse... Sí, o que las hemos comido una temporada también en nuestra juventud, yendo de camping y cosas por el estilo, que es muy susceptible. Sí, se puede hacer, no es algo nada descabellado para nosotros. Y que podría ocurrir que nos diéramos cuenta de que tenemos un nivel de metales pesados y por tanto de intoxicación que no nos conviene a nadie. A mí hay una cosa, porque claro, entonces tu formación como profesora de educación a niños especiales, ¿es cómo se llama? Luego te has formado como Flores de Bach. ¿Qué utilidad tienen, por ejemplo, las flores de Bach para que esos niños caminen, mejoren? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo utilizas tú las flores de Bach para trabajar con este tipo de paciente? Pues las flores de Bach, yo empecé a trabajar, yo colaboraba con una clínica en Marbella, en San Pedro de Alcántara, y estuve durante un tiempo investigando con niños de educación, con niños autistas y sus familias al completo, ¿no? Entonces yo en principio trabajaba con ellos a través de la radioestesia, que es con el péndulo, y yo podía testar qué emociones eran las que había en ese momento. ¿Qué emociones predominaban en el niño en ese momento? Y en las familias, al completo, también. Entonces, con este método, yo y las flores de Bach, que son una emoción, tratan una emoción, pues yo podía descifrar cuál era el mundo emocional o lo que al niño le preocupaba o qué era lo que estaba pasando, o incluso emociones de las familias que ellos podían estar captando y lo hacían como esponja espejo. Pueden incluso transmitir que es una emoción que se pueda estar moviendo en la familia. Por ejemplo, este tipo de familia suelen tener muchos miedos o preocupaciones, que es qué será el día de mañana con mis hijos. Es la mayor preocupación o el mayor miedo que tienen los padres. ¿Quién se va de mis hijos cuando yo no esté? Entonces las flores de Bach empiezan a trabajar y trabajan como si fuese el método de la cebolla. Empiezas a trabajar y empiezas a quitar capas e ir bajando en profundidad. Pero ir profundizando en cuáles son las emociones que hay. O sea, las primeras que encontraríamos serían las prioritarias, las que están a día de hoy. Por ejemplo, yo me he enfadado hoy, sí, y lo que me va a salir es el enfado. Cuando vas tomando las flores de Bach de una forma continuada, lo que podemos hacer es ir bajando capas, cuáles eran los sentimientos o las emociones que yo podía tener en mi adolescencia y sobre todo en mi niñez. Porque nosotros somos como una generación que cuando éramos pequeños no se daba importancia al mundo emocional. Hemos sido un poco hijos de niños de la posguerra, en la que nuestra prioridad era ir al colegio, estar sanos, comer, estar limpios. Pero a día de hoy nosotros como educadores o como padres somos como ese eslabón de la cadena al que nos toca romper y complementar todo lo que nosotros hemos recibido, porque no estaba mal, pero estaba como incompleto. Ya tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas y ahora se le empieza a dar prioridad a cómo se encuentra el niño a nivel emocional. Y nosotros como padres y pedagogos también tenemos que empezar a darle importancia al mundo emocional de los niños para que puedan empezar a expresar qué es lo que está pasando, por qué tengo miedos o qué me ha pasado en el colegio. Y los niños
Mira, por ejemplo, yo tengo una hija pequeñita que tiene 3 años, entonces ella hubo un momento en el que tuvo una infección de orina y cuando le repitió, pues le hicieron un análisis de orina en el que a ella la sondaron y pasó miedo porque no sabía qué era lo que estaba pasando. Aparentemente no había pasado nada, sin embargo, cuando iba a la guardería, ella no se quería bajar de su carro y si se bajaba no se lo podían quitar de la habitación porque era su seguridad. Ella estaba expresando que algún miedo había entrado en su vida y que no lo había sabido gestionar. Muy bien, me vale el ejemplo. Entonces, puede llegar un miedo a nuestra vida a los 3 años, que se quede en el centro de la cebolla, se vaya recubriendo posteriormente de otra serie de experiencias, a veces positivas, otras no tanto, y que ese corazón de la cebolla, bueno, pues esté ahí como condicionando nuestra vida a partir de aquel suceso, y cuanto más nos alejamos de ese suceso, incluso más, porque al no haberse resuelto, sigue activo en el inconsciente. Sigue activo en el inconsciente y de alguna manera se está materializando o se está materializando de alguna manera, pero de unas formas tan extrañas, y tú has puesto el ejemplo de la motocicleta o del cochecito o de la... ¿cómo era? Del carrito de del ella carrito, donde iba. Pues si ocurre, si es una cuestión como esa, no se soluciona 15 o 20 o 30 o 40 años más tarde, se puede manifestar en un comportamiento que el entorno de esa persona no entienda, no entiendo por qué esa persona hace eso, ¿no? Y la gente dice, está chalado, y tenga su origen en algo que ha ocurrido en un momento muy temprano de su vida. Con el tiempo hemos llegado a descubrir que incluso lo que pasa cuando estamos en el útero, en el momento del parto y los 5 primeros años de vida, los tenemos como tatuados en la piel. Nos condiciona muchísimo nuestra vida de adulto, pero la tenemos totalmente en el inconsciente y no sabemos dónde está el origen. Entonces, las flores de Bach lo que te puede hacer es ir bajando a las capas hasta que llegues al origen de esos miedos. Yo, por ejemplo, le tengo miedo a las arañas. Pues el otro día, yo también estoy estudiando ahora kinesiología cuántica, llegamos al origen de cuál era esa fobia que yo tenía a las arañas. Y ¿Desde dónde venía? Desde el útero. ¿Del útero? Del útero venía. ¿Qué pudo ocurrir mientras tú estabas en el útero materno con las arañas? Evidentemente no encontraste allí ninguna. Allí no hay arañas, es un caso mucho más largo de contar. Bien. Pero bueno, sí te puedo decir que el origen fuimos yendo buscando para atrás y sí que llega. Entonces se pueden llegar a tratar emociones prioritarias que estén en la capa de arriba, como que es lo que me preocupa a día de hoy, y también podemos ir bajando en las capas y encontrar el origen de cuáles son nuestras miedos. Aparte, las flores de Bach tienen, yo soy enamorada de las flores de Bach, con lo cual te puedo contar maravillas de las flores de Bach. Cuéntame varias maravillas. Tienen también, para Bach tenía la teoría de que cada persona que hemos venido a encarnar una personalidad. Entonces... ¿Eso quiere decir que cada persona tenemos una personalidad definida por Richard Bach predominante? Edward Bach. ¿Por Edward Bach predominante? Sí, para él sí. Entonces, si encuentras como lo que es el origen de tu personalidad... ¿Y cuántas hay? Pues él en principio... ¿Llega a haber 30 y tantas? Él en principio dijo que había 12. 12. Encontró las 12 primeras, después los 7 sanadores y después los 19 nuevos remedios. Pero después lo mezcló todo y los dividió en 7 grupos. Pero y después no llegó a especificar si las 38 podían o no podían ser las personalidades, pero lo primero que él encontró fue como esas 12 personalidades. Para él todas las emociones están en limitación y la toma de la flor lo que puedes hacer es llegar a la virtud.
Entonces, si tú conoces cuál es tu personalidad y tú como padre además sabes que tu hijo tiene una personalidad especial, no le vas a pedir que sea otra cosa que no es, sino que vas a intentar encontrar las virtudes y que él explore las virtudes de esa personalidad que ha venido a encontrar, a encarnar. Eso es lo que de alguna manera antes contabas, como que los papás ya están sensibilizados para no hacer del niño una cosa que el niño no es por su propio deseo de que ese niño sea. ¿Tú crees que ese cambio de mentalidad se ha dado ya definitivamente? Se empieza a dar. Bueno, sí, definitivamente. Definitivamente no, muy difícil. No, pero sí que hay muchos padres o muchos pedagogos que tienen otra conciencia y ahora está muy de moda, bueno, está, a ver, no es que esté de moda, es sí, que está hemos llegado al punto de ser como muy respetuosos con los niños y escuchar sobre todo qué es lo que vienen a decir, ¿no? Si un niño, por ejemplo, necesita mucha atención, es un niño que ha nacido con una cierta personalidad y otros niños que son mucho más independientes, pero no le puedes pedir a este niño que pide esa atención especial que sea como el otro, porque ese niño tiene una necesidad y si tú se la cubres y encuentras las virtudes de esa personalidad, el día de mañana será una persona con una buena autoestima, con un buen mundo emocional y le habrás dado la herramienta para que el día de mañana sea lo que quiera ser, sobre todo feliz, que es lo que nos falta mucho de nosotros. ¿Tú crees que por fin nos hemos dado cuenta de que la autoestima es algo básico para que nos vaya bien en la vida, para que seamos felices, incluso para que tengamos éxito, ¿por qué no plantearlo de esa manera? Sí. Y que de alguna manera estamos sembrando para que nuestros hijos tengan una autoestima a prueba o con la fuerza de un roble, como se suele decir. Cada vez está más extendida la idea y cada vez está más extendida el que los padres sean conscientes de eso. Es una de nuestras labores también y nuestras funciones como terapeutas florales hacer llegar a esa idea. Y la última cualidad que tienen las flores de Bach, que yo adoro, es que para Edward Bach la persona ha venido con una personalidad y un alma. Y la persona, con la toma continuada de las flores de Bach en el tiempo, puede volver a llegar a ser esa conexión con su alma. Porque nos hemos desconectado de nuestra alma en algún determinado momento. En algún momento determinado. Entonces, según Edward Bach, las personas que se mueven desde el rencor, desde los celos, desde la envidia, están como se han olvidado que tienen un alma. Se han desconectado de ese alma. Cuando una persona conecta con su alma, conecta con la sabiduría, con el amor, con la bondad, con el amor. Entonces, la toma de las flores de Bach durante un tiempo lo que te hace es ir conectando con tu alma y entonces la función del terapeuta se convierte en un observador y un acompañante porque la persona, si ha conectado con su alma, tiene la sabiduría para saber elegir. Aparte, qué es lo que le conviene en cada momento de su vida. Aparte, él dice que cada persona ha venido con una misión en esta vida y con algo que hacer. Y cuando has tomado tu camino, el mundo se abre. Es como cuando estás en el camino correcto, todo es muy fácil, y cuando no estás en el camino correcto, la vida se cierra, se va cerrando. Entonces, lo que te hace la toma de las flores de Bach también es el poder conectar con tu alma para que encuentres tu camino. Las puertas de alguna manera en la vida. Y hagas lo que has venido a hacer. Entonces, las flores de Bach parecen como muy sutiles, como... Incluso habrá quien diga, eso es un... Eso es un placebo, que te lo habrán dicho cientos de veces, o eso es un botecito de agua coloreada o sin colorear. Bueno, evidentemente el escepticismo existe, hay quien incluso lo alimenta, porque se puede, pero de alguna manera, claro, nada como experimentar la herramienta, y eso es válido como con esta, como con otras muchas que afortunadamente en este momento del siglo XXI, pues tenemos a nuestro alrededor. Bien,
sabemos que el escepticismo existe, venzamos, crucemos la raya que nos separa, que es miedo al fin y al cabo, entiendo, y vamos a darnos la oportunidad de, oye, cada uno con la herramienta con que resuene, pues decir, voy a darle una oportunidad para ver qué puede hacer esta herramienta por mí. Y puede que nos sorprendamos. Muchísimo. Puede que nos enamoremos. Muchísimo, como yo. Yo empecé a estudiar las flores como hace unos 9 años o algo así. Y yo pensaba que era una persona muy alegre, muy dicharachera, viajaba mucho, cambiaba. Esa es la imagen que podemos tener las personas de ti, ¿no? Pero ¿Has descubierto cosas que estaban en el interior que no? Muchísimas. Descubrí que también había pena, mucho frustración, que había habido muchas muertes y muchas separaciones, y muy temprana edad que no había llegado a entender y a encajar, y había muchas cosas guardadas. Entonces, las flores de Bach a mí lo que me han sido ha sido como mi psicólogo personal, como mi terapeuta personal. Yo sigo leyendo los libros y me siguen sorprendiendo y sigo tomando flores, y a día de hoy sigo diciendo, pero ¿cómo no me he dado cuenta de esto? ¿Cómo no me había dado cuenta ¿Cómo no me había dado antes, cuenta de esto antes? Pero las flores de Bach lo que te hace es que puedas ser consciente también de tu mundo emocional y de que poco a poco, a tu ritmo, sin prisas pero sin pausas, vayas sanando y siendo consciente de lo que es tu mundo, emocional. No me considero una persona emocionalmente sana, pero sí que tengo las herramientas ahora para las cosas que me pasan convertirlas en un aprendizaje. Pero siempre vamos a tener... Vale, un momento, vamos a detener aquí un momento y vamos a decir, Charo acaba de decir algo que yo quiero desmentir totalmente, que es, no se considera una persona emocionalmente sana. Vale, démosle la vuelta a la tortilla. ¿Existe alguna persona que sea emocionalmente sana? No creo. Las cosas que consideramos que no son emocionalmente sanas no son puertas por las que tenemos que cruzar o puertas que tenemos que cruzar para descubrir qué esconden. Sí, pero es que además todo se convierte en un aprendizaje y la vida se convierte como en una aventura. De ir descubriendo cosas. Es como... Descubrir cosas sobre uno mismo. Sobre uno mismo. Que puede ser una de las experiencias más apasionantes que tenga esta vida. Sí, es eso, es aprender a descubrir cosas, a vivirlas. Porque cuando uno descubre cualquier cosa, ¿se te ocurre un ejemplo? Y no tiene por qué ser un ejemplo personal, pero ponnos un ejemplo. Si alguien descubre algo determinado, ¿qué puede ocurrir? Primero, que su mente se ilumine y diga, Dios mío, ¿cómo he estado tan ciego? ¿No? Y a partir de entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se da cuenta de que se produce un clic y un fogonazo de luz, como si fueran fuegos artificiales, ¿no? Y entonces dice, qué fuerte, ¿no? Pero a mí... y yo lo que buscaba era como encontrar claves una alegría, una alegría personal, ¿no? Y ¿que te lo estaba frenando el qué? Pues a veces cosas no resueltas, porque estás ahí como un poco sin vivir. A ver, vives, pero siempre hay cosas como que tienes en la mente que no te dejan como vivir intensamente o vivir plenamente, ¿no? Como metafóricamente sería como esa persona que lleva un grillete y una bola pesada en la pierna. Y o una mochila, que también lo utilizamos. Entonces dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Que es que no puedo. Sí, pues este año pasado hice el curso de Flores de Bach, pero por el Instituto Bach de Inglaterra, porque a mí me apetecía tener el título oficial y tener el origen, ¿no? Yo siempre me he leído las palabras solo textuales de Eduard Bach, ¿no? Pero hice el curso y, por ejemplo, mi profesor en ese momento pues me fue diciendo, ¿por qué no pruebas esta flor? Y cuando hice segundo, pues él nos puso a hacer un teatro y me vio de actuar en un teatro, ¿no? Y me dijo, ¿por qué no pruebas esta flor? Y yo nunca la había probado para mí, porque era como, no la veía, ¿no? Pero al probarla,
Al día siguiente llegué totalmente distinta, era como, había encontrado como una paz, como una alegría, era como decir, he encontrado la alegría que yo tenía cuando era pequeña, esa que hemos perdido. Que había perdido por el camino, no sabía dónde la había dejado. Eso, que te parece que eres alegre, pero es un poco lo que quieres aparentar, ¿no? Pero la alegría esa interna, de verdad, de corazón, real, de auténtica. alma, real, de decir qué bien estoy, y qué bonito lo veo qué todo. bonito lo veo todo, pues esa sí la encontré con una flor que él me dijo, pruébala, y es como mi flor de mesita de noche, ¿no? Como mi flor de decir, cuando me desconecto un poco, me la tomo y vuelves como a conectar eso, ¿no? Con tu alma, con tu alegría, con tu... Pero el camino, como decíamos antes, no acaba nunca. No. Y ni tiene por qué acabar mientras la diversión o el bienestar pueda seguir incrementándose. Por tanto, tú, como exploradora, pues sigues, porque es como un camino que no tiene... La vida en realidad es un camino que no tiene límite, ¿no? Entonces, si tú puedes seguir dando pasos. ¿Qué pasos te pide la vida, te pide tu cuerpo, te pide tu alma? Creo que es tu alma la que te pide que sigas dando. ¿Hacia dónde te orientas tú, que ya tienes una experiencia sólida con esta herramienta? Pues a mí me gusta mucho transmitir las enseñanzas de Edward Bach, me encanta, porque Edward Bach era una persona muy sabio, que él era un médico que tenía mucha fama y porque tenía un laboratorio y todo, pero él sentía una llamada muy especial por la naturaleza. Tanta era que cuando estudiaba medicina no podía ir a los parques porque se distraía. Era como decir, tengo que terminar medicina, no me voy a distraer con esto. Llegó a ser médico, llegó a ser bacteriólogo, llegó a tener un laboratorio y un día lo dejó todo y se fue al campo. ¿Y qué le resonaba o qué le llamaba la llamada de la naturaleza, en este caso del campo? ¿Qué es lo que ¿por qué le atraía? Él lo habrá contado. Sí, porque él sentía que la naturaleza estaba en ¿Todas las respuestas, por ejemplo, por decirlo como estaba en los remedios para sanar la enfermedad. Era su obsesión. Y su misión de vida. Y su misión revelárnoslo. De vida. Pues sí, porque cuando era joven tuvo un cáncer y lo operaron a vida o muerte y le dieron 2 meses de vida. Y él se metió en su laboratorio a estudiar porque estaba obsesionado que tenía que encontrar ese remedio de vida. Y los meses fueron pasando y él cada vez se fue encontrando más fuerte. Al final duró como 20 años más o así. Y él llegó a la conclusión de que si tú estás haciendo lo que tienes que hacer, tu cuerpo encuentra la energía para llegar a hacerlo. Entonces él se focalizó en esa idea y estaba obsesionado con que Dios había puesto en la naturaleza todos los remedios necesarios para sanar a la humanidad. Y dices obsesionado, y obsesionado lo utilizaría yo en el caso de que fuera una obsesión que no hubiera llegado a encontrar o a revelarnos. Él lo que fue, tuvo una visión. Y un sabio. Exactamente, le llegó la información de Dios de sabe dónde, que ahí estaba, sí. Y que él podría extraerla, porque ¿cuál es el misterio, magia que proporcionan las flores de Bach? Quiero decir, ¿de dónde saca, por ejemplo, ponme un ejemplo de una flor de la cual haya extraído Edward Bach un remedio? Mimurus, por ejemplo, que es ¿de dónde el sale? olivo. El olivo. El olivo, que es muy conocido nuestro. Maravilloso olivo y maravilloso aceite pino que utilizamos. El olivo, bien, ¿de dónde se extrae, de dónde extrae el señor Edward Bach el remedio del olivo? ¿De dónde capta la información que luego, introducida en un botecito, me la voy a llevar y me la voy a tomar en versión gotas o echándole esas gotas en un vaso de agua? ¿De dónde la extrae? Pues él tiene 2 métodos. El método de solarización, que es que coge las flores y lo hace a través del sol, o el método de ebullición,
cuando es un árbol o un arbusto. Entonces, por ejemplo, en el caso del olivo o del pino es más por la ebullición. ¿De las hojas o de qué? De las ramas. Las ramas. De las ramas, o sea, sí. Va cortando ramas, de alguna manera se le hace una selección de las ramas que a él le parecen ideales, las hierve y de ahí extrae una información que trae el olivo y que a mí me va a ayudar de cara a qué en este caso. Pues el olivo lo que te hace es recuperarte energéticamente cuando ha habido un desgaste, por ejemplo al final de un curso escolar, si has tenido una enfermedad, si has tenido una escayola, si has tenido como un fin de semana exacto, si quieres recuperar esa energía, olivo te la da, pero olivo tiene sus métodos, entonces el cuerpo se recupera dormido. Y hay veces que yo cuando recomiendo la flor de olivo, recomiendo que la gente se lo tome un viernes por la tarde, para que el fin de semana, si el cuerpo le pide descansar, que por favor descanse, porque el cuerpo lo necesita. O por ejemplo el pino, que nosotros lo tenemos aquí, lo que te quita es el sentimiento de culpa. Y el sentimiento de culpa es la mochila más extendida y sutil que tenemos todos, pero cuando te quitas esa mochila es como ¿qué peso me he quitado de encima? ¿Y la mochila desaparece poco a poco, va perdiendo peso? ¿Cómo lo experimenta alguien que trabaja con las flores de Bach? Pues como ya te digo, hay flores que son para el momento puntual o son flores como para mesita de noche. Depende de la prioridad que tú me traigas. Para que te acompañen a lo largo de un trozo del camino. Puede ser. Y también cuando tú haces un cambio de conciencia, ese cambio ya está hecho. Entonces esa emoción ya está en virtud. Para él las flores de Bach, para él las emociones están en limitación. Y la toma de la flor y la toma de conciencia lo que hace es que esa emoción la cambie y la lleve a la virtud. Por ejemplo, si yo tengo miedo a coger un avión y sé que tengo un viaje dentro de 2 semanas, yo tengo un miedo concreto, un miedo que yo le puedo poner un nombre y ese miedo se llama mimulus. Pues si yo empiezo 2 semanas antes a tomar mimulus y a tomar conciencia de que yo voy a coger un avión, ese día puedes coger el avión. ¿Bastarían 2 semanas? Sí. O sea, no hay que estar 5 años tomando mimulus para poder coger yo sé un que avión. va a pasar algo a lo que yo le tengo miedo y voy a preparar mi cuerpo, mi ser para poder realizarlo. Y mimulus te da el valor de poder hacer eso a lo que tú antes le tenías miedo. Has dicho varias veces a lo largo de este ratito la palabra conciencia. ¿Qué es para ti la conciencia? Respecto a la inconsciencia, me refiero. ¿Cuál es el cambio que se produce cuando hemos, de alguna manera, cruzado esa línea que separa la inconsciencia de la conciencia? Cuando las emociones están en el inconsciente, son emociones que tú no controlas. De hecho, te controlan ellas a ti. Y además el inconsciente se activa por asociación. Es decir, a mí cuando yo tenía 7 años me pasó algo. Me mordió un perro por algo. O por ejemplo me caí de un edificio. Bien. Y yo ese hecho lo tengo guardado en una burbuja, ¿vale? Y a ese niño de 7 años yo le voy pasando siempre la misma película. A los 40 años yo me pongo a hacer alpinismo. Y cuando empiezo a subir digo, ¡ah! Con 7 años me caí, ¿vale? Le llega la información. Se vuelve a activar porque estás en una situación muy parecida a la que estabas cuando tenías 7 años. Entonces te ha ido controlando o limitando durante un tiempo, aunque tú no has sido consciente. Estaba latente, estaba invisible. Claro, y cuando te vuelves a exponer a esa situación, llega como a tu presente. Y llega desatando el pánico, claro, por ponerte un ejemplo, ¿no? O por ejemplo, niños, aquí cuando vivimos en el Mediterráneo es como el agua santa. El niño tiene resfriado, al agua. Tiene pupitas en la cabeza, al agua, y eso es, te tapo la cabeza y cabeza dentro del agua. De mayor tú le tienes miedo al agua y no sabes de dónde viene ese miedo al agua que me ahogo. Puede ser que cuando eras pequeño
con todo el amor del mundo, vivieras una mala te metías experiencia. la cabeza dentro del agua porque el agua del Mediterráneo lo cura absolutamente todo, ¿no? Entonces de mayor le sigues teniendo miedo al agua, no puedes meter la cabeza dentro del agua, pero no sabes de dónde viene. Y a veces son fobias o son situaciones muy limitantes. Volar, pues habrá quien diga, pues mira, no vuelo y punto. O no, pero a veces puede ser no salgo de casa. O no quiero ninguna relación con el sexo opuesto. O etcétera. O sea, quiero decir, pueden ser situaciones mucho más limitantes. O no me gusta trabajar en equipo. O sea, que nos limiten en nuestro día a día, ¿no? Eso, las flores de Bach, lo que te puede hacer llegar es encontrar el origen y poder sanarlo. Solo hay que darse de alguna manera la oportunidad de quererlo, porque quizá sea ese el principal obstáculo que encuentran las personas. Sí, han detectado que eso, pero mira, ¿para qué voy a utilizarlas con flores de Bach? Yo tengo fuerza suficiente ¿cómo se llama? Fuerza de voluntad suficiente como para... Esto lo resuelvo yo. Es cuestión de tiempo, antes o después, pero lo resolveré. Chico, pero si tienes aquí... Por favor, déjame que lo haga yo mismo. ¿Te ha pasado? Sí. ¿Esta situación la has vivido alguna que otra vez cuando tú has dicho, pero hay que ver qué testarudo o testaruda cuando la cosa es mucho más sencilla? Pero yo en ese aspecto soy muy respetuosa. Por supuesto. Simplemente doy flores a la gente que me lo pide y puede estar al lado mío a una persona a la que yo quiero muchísimo y puede estar tropezando, pero yo no le puedo ofrecer mi ayuda hasta que esa persona no lo pide, porque cuando esa persona ya lo pide, ya tiene una intención. Han dado una parte del camino necesario. Claro, yo ¿no? ya he dado el paso a decir quiero que esto se sane. Entonces siempre es muy importante esperar que la persona que lo necesita venga. Toque la puerta. Toque la puerta. Si no toca la puerta, yo no es actúo. Es muy respetable la posición que la adopta y vamos a precisamente ser respetuosos porque ese es el proceso conciencial que llaman últimamente en el que cada uno se encuentra y que todo es perfecto, como también suelen decir últimamente, y que cuando llegue cada uno a donde tenga que llegar y esté en el momento, pues de ese paso. Bueno, las flores de Bach además te han llevado a escribir un libro de cuentos. ¿Cómo es tu libro de cuentos y en qué consiste y con qué finalidad o motivación lo hiciste? Pues mi libro de flores de Bach es este. Sí. Son 12 cuentos. 12. Que son las 12 primeras de personalidad que él dijo. Y lo que hacen son que distintos niños de distintas partes del mundo hacen un recorrido por cada una de las personalidades que van desde la limitación hasta la virtud. Dicho, a ver si lo he entendido, tú creas 12 cuentos en los que niños, en este caso, reflejan la limitación y la virtud de cada una de esas 12 personalidades. Entonces, serían 12 cuentos que explican las 12 personalidades a los niños. Pues, ¿o a los adultos? Yo en principio lo hice pensando en los niños, pero... ¿Te has dado cuenta con el recorrido? Pero ahora lo he vuelto... Este libro ha tenido como un proceso y ahora lo quiero editar porque va a volver a salir editado, está corregido de una forma de gramática por mi amiga Jacqueline de Barros, que la adoro. Y ahora sale con la idea de que quiero que sea una herramienta para padres y terapeutas de que sean conscientes de que cada uno de estos niños ha nacido con una personalidad y de que si esa personalidad se le respeta y no se le pide otra cosa que no puede ser, y tú conoces las limitaciones y las virtudes de cada personalidad,
puedas fomentar que este niño viva su personalidad desde la virtud, porque a veces los padres, con todo el amor del mundo, le decimos a los niños, bueno, ¿y por qué no te pareces a...? ¿Y por qué perdóname una cosa, con todo el amor del mundo, no del todo, con todo a lo mejor el desconocimiento del mundo, también, porque se entiende que los padres son amorosos, y no lo pongo en duda, padres y madres son siempre amorosos, pero también están sus miedos frenando a veces el potencial real que tienen los niños. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi niño sea eso, pero ¿no sería conveniente que se mire el papá eso y deje al chaval que encuentre su camino? Sí, a veces los padres queremos que nuestra vida sea cómoda, entonces queremos niños como que... Pero si no le facilitamos el camino al niño, ¿nuestra vida no será incómoda viendo cómo el chaval no encuentra su camino? Cuando no somos conscientes de que cada uno de estos niños ha venido con una personalidad, a veces intentamos manipular o pedir algo, y los niños, como lo que quieren es contentar a los padres, pues se empiezan a poner máscaras y a intentar parecerse a lo que el padre le hace, a lo que los padres nos hace a veces felices. Los papás entran en un chantaje emocional que dicen, si no haces lo que yo quiero que hagas, no te quiero. Fíjate, ¿no? Eso, yo creo que en esa generación de la que hablabas antes de posguerra, esos chantajes han sido muy habituales, es decir, yo quiero que seas esto, y si no te coges este camino te voy a poner cara seria y no te voy a demostrar mi cariño. Y muchas veces todavía te encuentras a adultos que le dices, deja de contentar a tu familia, ¿qué quieres ser? Absolutamente de acuerdo. O gente que ha estudiado una carrera por seguir los pasos de sus padres. Fíjate, incluso con el tema de la pareja también, muchas veces intentamos contentar buscando una pareja que guste a nuestros padres, a nuestro entorno, y a lo mejor nos ponemos en la cola pensando que si contentamos con nuestra pareja, a nuestro entorno, nosotros seremos felices, y quizá nada más lejos de la realidad, ¿no? Yo muchas veces pienso, ¿qué sería de todo el mundo si desde pequeños hubiésemos escuchado el decir, te respeto y te quiero, hagas lo que hagas? Porque muchas veces dejamos de hacer cosas porque tenemos miedo a perder el cariño de nuestros seres queridos. Y eso es muy limitante, porque por intentar contentar a nuestros seres queridos hemos violado muchas veces nuestro ser interior o nuestra llamada de nuestra alma, y esos suelen ser personas que no terminan de ser felices en su plenitud, o encontrar esa tranquilidad o esa paz o esa... Entonces con las flores intentamos hacer todo ese proceso, todo ese camino de las personas. ¿Intentáis de alguna manera despejar, facilitar que esa persona conecte con, como decías antes, con su alma? Lo que pasa es que hay veces que una persona te puede venir a consulta y lo que quiere es estar más tranquila, y cuando empieza a ver cosas que pueden mover demasiado su vida, es como, yo no he venido para esto. Detiene el proceso y yo dice, no he venido para esto. Y coge la botellita y la aparta. Claro, yo no he venido para esto, porque yo lo que he venido es a estar tranquilo, no a... Lo que ocurre es que el estar tranquilo vendrá después de alguna curvilla, ¿no?, que puede aparecer en ese camino. Pero si supera esa zona a lo mejor de curvas, encontrará finalmente que era lo que iba buscando, que era la paz, el sosiego, la armonía, la felicidad o la alegría de la que tú hablabas antes, que habías encontrado. Sí, yo una vez leí una frase de un libro que decía que las guerras en este mundo se acabarían si todos los niños del mundo se sintieran queridos, si toda una generación de niños se sintiera queridos. ¿Qué pasaría, no? Para que toda una generación de niños se sientan queridos, toda una generación de padres de esos niños tienen que hacer lo posible. Bueno, si estamos cada día más cerca de esa generación, de crear entre todos esa generación o pertenecer a esa generación, de que permita a los niños y que haga que esos niños se sientan queridos, no sé si es esta,
Pero si no es esta, que pues sea la siguiente. Sí, yo lo que pienso que tanto los padres como los pedagogos tenemos una misión muy bonita, si se encauza bien, ¿no? Porque tenemos el conocimiento ahora de poder darle a nuestros hijos o a nuestros alumnos otras herramientas nuevas, otras herramientas distintas de lo que nosotros hemos vivido. Nosotros somos ese eslabón de la cadena que nos ha tocado romper con una generación y transmitir algo totalmente distinto, transmitir el amor, la seguridad, la autoestima, para que estos niños que vengan ahora puedan cambiar el mundo y puedan ser felices y puedan hacer lo que han venido a hacer. Entonces, me parece que nosotros podemos tener, y mira que los adultos a veces no ha sido fácil, ¿sabes? Porque todos los que estamos en este proceso hemos tenido momentos de baches o de dificultad, o de decir, Dios mío, ¿cómo me he metido en esto? Pero tenemos una misión muy bonita y es la de ayudar y acompañar a estos niños que llegan. Pues si los niños ya están en el mundo, vamos a hacerle la vida y el camino más fácil para que ellos creen el mundo con el que todos soñamos. Charo, muchísimas gracias por este ratito de charla. Yo creo que ha sido inspirador, ojalá que lo sea para muchos padres que hayan visto este programa y que disfruten y que te descubran o descubran a través de ti o terapeutas como tú las posibilidades que tiene las flores de Bach. Muy bien, muchas gracias.